6. El amor no se porta indecorosamente. Los modales, o etiqueta, son la forma socialmente correcta de actuar. Se trata de las actitudes y comportamientos de las personas hacia los demás. El tipo de etiqueta cultural tiene una amplia variación en la forma en nuestra vida cotidiana, como la etiqueta en nuestras conversaciones, en la mesa, o nuestro comportamiento en los lugares públicos como los teatros. Los modales apropiados son una parte importante de nuestras vidas. Por lo general, los comportamientos socialmente aceptables que resulten adecuados para cada lugar y ocasión normalmente dan una impresión favorable a las demás personas. Por el contrario, si no mostramos un comportamiento adecuado y si ignoramos las bases de la etiqueta, puede ser que cause incomodidades a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Además, si decimos que amamos a alguien, pero actuamos de manera indebida hacia esa persona, sería difícil para ella creer que realmente la amamos. El diccionario se refiere a la palabra impropio como en desacuerdo con las normas correspondientes a la posición o condición de la vida. En este caso, hay muchos tipos de normas de etiqueta culturales en nuestra vida cotidiana, como en la manera de saludar y en las conversaciones que tenemos con las personas. Para nuestra sorpresa, muchas personas no saben que han actuado inapropiadamente, incluso luego de haber actuado con dureza. En particular, es más fácil que actuemos incorrectamente con respecto a los que están cerca de nosotros. Esto se debe a que cuando nos sentimos cómodos con alguna persona, tendemos a actuar con dureza o sin la etiqueta adecuada. No obstante, si poseemos amor verdadero, nunca actuaremos incorrectamente. Suponga que usted tiene una joya muy valiosa y hermosa. ¿Entonces la trataría sin cuidado? Al contrario, sería muy cauteloso y cuidadoso en el manejo para que no se rompa, se dañe o se pierda. De la misma manera, si en realidad ama a alguien, ¿con cuánto aprecio lo trataría? Existen dos situaciones de obrar incorrecto: rudeza ante Dios y rudeza hacia las personas. Actuar con rudeza hacia Dios. Incluso entre aquellos que sí creen en Dios y dicen amarlo, el momento que vemos sus obras y escuchamos sus palabras hay muchos que están muy lejos de amar a Dios. Por ejemplo, quedarse dormido durante los servicios es uno de los principales actos de rudeza ante Dios. Dormirse durante los servicios de adoración es igual que dormirse delante de la misma presencia de Dios. Sería bastante desagradable dormirse frente al presidente de un país o el gerente general de una compañía. Entonces, cuanto más indecoroso es que nos quedemos dormidos delante de Dios. Sería poco probable que usted pudiera continuar profesando que aún ama a Dios. O supongamos que se va a reunir con su ser querido y se queda dormido delante de esa persona. Entonces, ¿cómo podemos decir que en realidad la amamos? Además, si tenemos conversaciones con las personas que se encuentran a nuestro lado durante el servicio de adoración, o si nos encontramos soñando despiertos, también caemos en un acto de rudeza. Un comportamiento como este es una indicación de que el creyente carece de reverencia y amor a Dios. Este tipo de comportamiento también afecta a la persona que se encuentra predicando. Supongamos que hay un creyente que está hablando con otra persona que está a su lado, o que está teniendo pensamientos ociosos o que se queda dormido. Entonces el predicador quizás esté pensando que el mensaje no es lo suficientemente agradable. Puede perder la inspiración del Espíritu Santo, de modo que no puede ser capaz de predicar con la plenitud del Espíritu. Todos estos actos eventualmente también causarán inconvenientes a los demás creyentes. Lo mismo sucede cuando deja el santuario en medio del servicio. Por supuesto, hay algunos voluntarios que tienen que salir por sus responsabilidades para ayudar en los servicios de adoración. Sin embargo, excepto en casos específicos, es adecuado moverse solo después de que el servicio ha terminado completamente. Algunas personas piensan, podemos escuchar el mensaje solamente, y luego se van antes de que el servicio termine. No obstante, esto es actuar incorrectamente. Si comparamos el servicio de adoración actual, es equivalente al holocausto en el Antiguo Testamento. Cuando se ofrecía holocaustos, debían cortar al animal en diferentes partes y luego debían asarlo. Levítico 1:9. Esto, en la actualidad, significa que debemos ofrecer un servicio de adoración desde el principio hasta el final de acuerdo a un cierto conjunto de formalidades y procedimientos.
Tenemos que seguir cada orden de la secuencia en el servicio de adoración con todo nuestro corazón, a partir de la oración en silencio hasta que terminemos con la bendición o la oración del Padre Nuestro. Cuando cantamos canciones de alabanza o de adoración y oramos, o incluso durante el tiempo de la ofrenda y los anuncios, debemos dar todo nuestro corazón. Aparte de los servicios oficiales de la Iglesia, en cualquier tipo de reunión de oración, servicio de alabanza y de adoración, o en los servicios de adoración de células, tenemos que ofrecer todo nuestro corazón. Para adorar a Dios con todo nuestro corazón, primeramente, no debemos llegar tarde al servicio. No es apropiado llegar tarde a nuestras reuniones con las demás personas, y cuán inapropiado es llegar tarde a nuestra cita con Dios. Dios siempre está esperando en el lugar de adoración para aceptar nuestra adoración. Por consiguiente, no debemos llegar apresuradamente justo antes del servicio. Es de buenos modales llegar temprano y orar con arrepentimiento y prepararse para el servicio. Además, utilizar celulares durante el servicio de adoración y dejar que los niños corran y jueguen durante el servicio es actuar de manera grosera. Masticar chicle o ingerir alimentos durante el servicio de adoración está dentro de la categoría de actuar incorrectamente. La apariencia personal que se tiene para la adoración es también algo muy importante. Normalmente, no es adecuado ir a la iglesia con ropa de casa o ropa destinada para los lugares de trabajo. Esto se debe a que la vestimenta es una manera de expresar nuestra reverencia y respeto a otra persona. Los hijos de Dios que verdaderamente creen en Él saben cuán precioso es nuestro Dios. Por lo tanto, cuando llegan para adorarlo, lo hacen con el atuendo más limpio que tienen. Por supuesto, pueden existir excepciones. A los servicios de los miércoles o la vigilia entera del viernes, muchas personas vienen directamente desde sus lugares de trabajo. Debido a que se apresuran a llegar a tiempo, puede ser que lleguen en su uniforme de trabajo. En este tipo de casos, Dios no pensará que están actuando de una manera incorrecta, sino al contrario, se regocijará porque recibe el aroma del corazón ya que intentan llegar a tiempo para el servicio de adoración aunque estén ocupados con su trabajo. Dios quiere tener comunión amorosa con nosotros a través de los servicios de adoración y la oración. Estos son deberes que los hijos de Dios deben hacer. Sobre todo, la oración es una conversación con Dios. A veces, mientras algunas personas se encuentran orando, puede ser que alguien les interrumpa porque surgió una emergencia. Esto es igual que interrumpir a una persona cuando está teniendo una conversación con sus mayores. Además, cuando oramos, si usted abre sus ojos y deja de orar solo porque alguien le está llamando, esto también es actuar inapropiadamente. En este caso, usted primeramente debería finalizar la oración y luego responder. Si nosotros ofrecemos nuestra adoración y nuestra alabanza en espíritu y en verdad, Dios nos devuelve bendiciones y recompensas, y responderá nuestras oraciones con mayor rapidez. Esto se debe a que recibe el aroma de nuestro corazón con deleite. Sin embargo, si acumulamos actos incorrectos por 1 año, 2 años y así sucesivamente, crearemos un muro de pecado en contra de Dios. Incluso entre marido y la mujer o entre padres e hijos, si se continúan las relaciones sin amor, habrá muchos problemas. Lo mismo sucede con Dios. Si nosotros hemos levantado un muro entre nosotros y Dios, no podremos estar protegidos de enfermedades o accidentes, y es posible que enfrentemos varios problemas. Quizás no recibamos las respuestas a nuestras oraciones, incluso si oramos durante mucho tiempo. No obstante, si tenemos una actitud apropiada en la adoración y la oración, podemos resolver muchos tipos de problemas. La iglesia es la casa santa de Dios. La iglesia es el lugar donde habita Dios. Salmos 11, 4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En el tiempo del Antiguo Testamento, no cualquiera podía ir al lugar santo. Solo el sacerdote podía ingresar. Solo una vez al año, el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo dentro del lugar santo. Sin embargo, en la actualidad por la gracia del Señor, todos pueden ingresar al santuario y adorar. Esto se debe a que Jesús nos ha redimido de nuestros pecados con su sangre, como leemos en Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El santuario no solo se refiere al lugar donde adoramos,
sino que se trata de todos los espacios dentro de los límites que comprende la iglesia, incluyendo el patio y todas las demás instalaciones. Por consiguiente, donde sea que nos encontremos en la iglesia, debemos tener mucho cuidado, incluso de cada palabra y acción. No hay que enfadarse y pelear, o hablar de entretenimientos mundanos o de negocios en el santuario. Es lo mismo que manejar sin cuidado las cosas santas de Dios en la iglesia o dañarlas, romperlas o hacer mal uso. Especialmente, no es aceptable comprar o vender cualquier cosa en la iglesia. En la actualidad, con el desarrollo de las compras en línea, algunas personas pagan por las cosas que compran en Internet cuando están en la iglesia y reciben sus compras en la iglesia. En realidad esta es una transacción de negocios. Debemos recordar que Jesús volteó las mesas de los cambistas y expulsó a aquellos que se encontraban vendiendo animales para ser sacrificados. Jesús ni siquiera aceptó que fueran vendidos los animales que estaban destinados a ser sacrificados en el templo. Por consiguiente, no debemos comprar o vender nada de uso personal en la iglesia. Lo mismo sucede al tener un bazar en las inmediaciones de la iglesia. Se supone que todos los lugares en la iglesia están apartados para adorar a Dios y tener comunión con los hermanos y hermanas en el Señor. Cuando oramos y solemos tener reuniones en la iglesia, debemos tener cuidado de no llegar a ser insensibles de la santidad de la iglesia. Si amamos la iglesia, no actuaremos de manera incorrecta en ella, tal como leemos en Salmos 84, 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Actuar con rudeza hacia Dios. La Biblia dice que aquel que no ama a su hermano tampoco puede amar a Dios. Si actuamos con rudeza hacia otras personas que son visibles, ¿cómo podemos llegar a tener respeto por Dios quien no es visible? Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4, 20. Consideremos los actos comúnmente impropios de nuestra vida cotidiana, de los que no nos damos cuenta fácilmente. Por lo general, si buscamos nuestros propios beneficios sin pensar en las posiciones de las demás personas, se cometerán muchos actos de rudeza. Por ejemplo, cuando hablamos al teléfono, debemos conservar cierta etiqueta. Si llamamos a última hora o muy tarde en la noche o hablamos por teléfono durante mucho tiempo con una persona que está muy ocupada, esto le puede causar perjuicios a dicha persona. Estar tarde para sus citas o hacer una visita inesperada a la casa de alguien o llegar sin antes avisar, son también ejemplos de descortesía. Uno puede pensar, ¿estamos tan cerca y acaso no es demasiado formal pensar en esas cosas entre nosotros? Puede ser que tenga una muy buena relación para entender todas las cosas acerca de la otra persona, pero aún sigue siendo muy difícil de entender en su totalidad el corazón de los demás. Podríamos pensar que estamos expresando nuestra amistad a otra persona, pero quizás lo tome de otra manera. Por consiguiente, deberíamos intentar pensar desde el punto de vista de las demás personas. En especial, hay que tener cuidado de no actuar con descortesía hacia alguien si es muy cercano y se siente cómodo con nosotros. En muchas ocasiones podemos hablar palabras imprudentes o actuar descuidadamente hiriendo los sentimientos u ofendiendo a aquellos cercanos a nosotros. Actuamos con rudeza con familiares o amigos muy cercanos y, finalmente, la relación se vuelve tensa y puede llegar a ser muy mala. Además, algunas personas ancianas tratan a personas más jóvenes o a aquellos en posiciones más bajas inadecuadamente. Hablan sin respeto alguno, o tienen actitudes que hacen sentir mal a los demás. Sin embargo, es difícil encontrar personas que sirven de todo corazón a sus padres, maestros y personas de edad avanzada, a quienes debemos servir evidentemente. Algunos pueden decir que las situaciones han cambiado, pero hay cosas que nunca cambian. En Levítico 19, 32 leemos, delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. La voluntad de Dios es cumplir con todas nuestras responsabilidades incluso entre las personas. Los hijos de Dios también deben guardar la ley y el orden de este mundo para no actuar indecorosamente. Por ejemplo, si causamos una conmoción en un lugar público, escupimos en la calle, o quebrantamos las leyes de tránsito,
estamos obrando de manera incorrecta hacia muchas personas. Somos cristianos que debemos ser la luz y la sal del mundo, y por esta razón debemos tener mucho cuidado de nuestras palabras, acciones y comportamiento. La ley del amor es la última norma. La mayoría de las personas pasan casi todo su tiempo con otras personas, reuniéndose y conversando con otros, comiendo y trabajando con otros. En ese sentido, hay muchas clases de etiqueta cultural en nuestra vida cotidiana. No obstante, todas personas poseen diferentes grados de educación, y la cultura es diferente en otros países y entre las diferentes razas. Entonces, ¿cuál debería ser la norma en nuestras costumbres? Es la ley del amor dentro de nuestros corazones. La ley del amor se refiere a la ley de Dios, quien es amor en sí mismo. Es decir, en la medida en que guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón y la ponemos en práctica, tendremos las actitudes del Señor y no actuaremos de manera indebida. Otra indicación que se encuentra en la ley del amor es la consideración. Un hombre estaba yendo por el camino a través de la noche oscura con una lámpara en la mano. Otro hombre estaba en dirección opuesta por el mismo camino, y cuando vio a este hombre con una lámpara en la mano se dio cuenta de que era ciego. Entonces le preguntó por qué estaba llevando una lámpara si no podía ver. El hombre le respondió: es para que usted no se tropiece conmigo. Esta lámpara en realidad es para usted. Quizás podamos sentir algo acerca de la consideración en base a esta historia. La consideración por los demás, aunque parezca algo insignificante, tiene el gran poder de tocar el corazón de las personas. Los actos inapropiados provienen de la falta de consideración por las demás personas, lo que significa que existe falta de amor. Si realmente amamos a los demás, siempre seremos considerados con ellos, y no actuaremos de manera incorrecta. En el campo de la agricultura, si se hace la eliminación excesiva de los frutos inferiores de entre todos los frutos, los que maduren absorberán todos los nutrientes disponibles de modo que su corteza se volverá gruesa, y no tendrán buen sabor. Si no somos considerados con los demás, al momento podremos disfrutar de los beneficios disponibles, pero solo nos volveremos como las frutas sin sabor y de corteza gruesa porque han sido sobrealimentadas. Por consiguiente, tal como está escrito en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, debemos servir a todos con el máximo respeto al igual que lo hacemos para el Señor. 7. El amor no busca lo suyo. En este mundo moderno, no es difícil encontrar egoísmo. Las personas van en busca de sus propios beneficios, y no del bien de los demás. En algunos países colocan químicos nocivos en la leche en polvo destinada a los bebés. Algunas personas provocan grandes daños a sus países al robar tecnología que es muy importante para sus países. Debido a los problemas como el, sí, pero aquí no, es difícil para el gobierno construir instalaciones públicas tales como rellenos sanitarios o crematorios públicos. Las personas no se preocupan por el bienestar de los demás, sino por su propio bienestar. Aunque no sea tan exagerado como en el caso antes mencionado, también podemos encontrar muchos actos egoístas en nuestro diario vivir. Por ejemplo, algunos colegas o amigos van a comer juntos. Ellos deben escoger qué van a comer, y uno de ellos insiste en lo que quiere comer. Otra persona sigue lo que éste quiere, pero no se siente cómodo al respecto. No obstante, otra persona siempre pide la opinión de otro primero. Entonces, si es que le gusta el tipo de comida que los demás han elegido, él siempre come con alegría. ¿A qué categoría pertenece usted? Un grupo de personas está realizando una reunión para prepararse para un evento. Existen muchas opiniones disponibles. Una persona trata de persuadir a los demás hasta que otras están de acuerdo con ella. Otra persona no insiste tanto en su opinión, pero cuando no le gusta la opinión de alguien más, se muestra reacio, pero la acepta. Sin embargo, otra persona escucha a los demás cada vez que dan su opinión, y a pesar de que su idea es diferente a la de los demás, él intenta seguirla. Estas diferencias provienen de la cantidad de amor que cada uno tiene en su corazón. Si hay un conflicto de opiniones que conduce a peleas o discusiones, es porque la gente está buscando lo suyo propio, insistiendo en sus propias opiniones solamente. Si una pareja de esposos solo insiste en sus propias opiniones, constantemente tendrán enfrentamientos, y no van a ser capaces de entenderse entre sí.
Pueden tener paz si ceden y se entienden entre sí, pero la paz es frecuentemente quebrantada porque cada uno insiste en sus propias opiniones. Si nosotros amamos a alguien, nos preocuparemos por esa persona más que por nosotros mismos. Consideremos el amor de los padres. La mayoría primeramente piensan en sus hijos antes de pensar en sí mismos. Por lo tanto, las madres preferirían escuchar, tu hija es tan bonita, antes que, tú eres bonita. En vez de comer alimentos deliciosos, se sienten felices cuando sus hijos comen bien. En lugar de vestir buena ropa, se sienten más felices si son sus hijos los que visten buena ropa. Además, quieren que sus hijos sean más inteligentes que ellos, que sean reconocidos y amados por los demás. Si nosotros brindamos este tipo de amor a nuestro prójimo y a todas las personas, cuán complacido estará Dios el Padre con nosotros. Abraham buscó el beneficio de los demás con amor. Poner el interés de los demás por encima del nuestro solo proviene del amor sacrificial. Abraham es un buen ejemplo de una persona que buscó primero el beneficio de los demás antes que el suyo. Cuando estaba dejando su hogar natal, su sobrino Lot se fue con él. Lot también recibió muchas bendiciones gracias a Abraham, y tenía tantos animales que no había suficiente agua para las vacas y ovejas de Abraham y de Lot. A veces los pastores de ambas partes peleaban entre ellos. Abraham no quería que la paz entre ellos fuera quebrantada, por ello le dio a Lot el derecho a elegir primero la parte de la tierra que quería, y luego él se iría para el otro. La parte más importante del cuidado de los rebaños es la hierba y el agua. El lugar donde ellos estaban no tenía suficiente césped y agua para todos los rebaños, y el hecho de ceder la mejor tierra, era en cierto sentido lo mismo que renunciar a lo que era necesario para la supervivencia. Abraham pudo tener tanta consideración por Lot ya que lo amaba en gran manera, pero Lot en realidad no comprendió este amor de Abraham, él simplemente escogió la mejor tierra, el valle del Jordán, y se marchó. ¿Acaso Abraham se sintió incómodo al ver que Lot escogió sin vacilar lo que era bueno para él? No, en absoluto. Abraham estaba feliz de que su sobrino hubiera escogido la tierra buena. Dios, al ver el buen corazón de Abraham, lo bendijo aún más por donde quiera que iba. Se convirtió en un hombre rico, que era respetado incluso por los reyes de la zona. Como se ilustra aquí, sin duda recibiremos bendiciones de Dios si buscamos el beneficio de otras personas primero y no el nuestro. Si nosotros damos algo que nos pertenece a las personas que amamos, el gozo que sentiremos será mayor que cualquier otra cosa. Es una especie de alegría que solo los que han dado algo muy valioso a sus seres queridos pueden entender. Jesús disfrutó de este tipo de gozo. Este gran gozo puede obtenerse cuando cultivamos el amor perfecto. Es difícil dar a las personas que odiamos, pero no es difícil en lo absoluto dar a aquellos a quienes amamos. Nos sentiremos muy felices de poder dar. Disfrutar de mayor felicidad. El amor perfecto nos permite disfrutar de mayor felicidad. Para poder tener amor perfecto como Jesús, debemos pensar en los demás por encima de nosotros. En vez de nosotros mismos, nuestro prójimo, Dios, el Señor y la Iglesia deberían ser nuestra prioridad, y si hacemos esto, Dios cuidará de nosotros. Él nos devuelve cosas aún mejores cuando buscamos el beneficio de las demás personas. Es en el cielo donde se almacenarán nuestras recompensas celestiales. Es por ello que Dios dice en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Sin embargo, debemos tener muy en claro una cosa. No debemos causarnos problemas de salud trabajando fielmente para el reino de Dios, más allá de los límites de nuestras fuerzas físicas. Dios aceptará nuestro corazón si tratamos de ser fieles más allá de nuestras limitaciones. No obstante, nuestro cuerpo físico necesita descanso. Además hay que tener cuidado de la prosperidad de nuestra alma mediante la oración, el ayuno y aprendiendo la palabra de Dios, y no solo al trabajar para la iglesia. Algunas personas causan desventaja o perjuicio sobre los miembros de la familia u otras personas por pasar demasiado tiempo en actividades religiosas o de la iglesia. Por ejemplo, algunas personas no pueden realizar sus responsabilidades de manera apropiada en su trabajo debido a que se encuentran ayunando. Algunos estudiantes podrían descuidar sus estudios por participar en actividades de la escuela dominical. En los casos antes mencionados,
puede ser que piensen que no han buscado su propio beneficio debido a que siguen trabajando arduamente. Sin embargo, esto no es realmente correcto. A pesar del hecho de que trabajan para el Señor, no son fieles en toda la casa de Dios, y por lo tanto significa que no cumplieron con todo el deber de los hijos de Dios. Después de todo, ellos solo buscan su propio beneficio. Ahora, ¿qué debemos hacer para evitar buscar nuestro propio beneficio en todas las cosas? Debemos confiar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien es el corazón de Dios, nos guía a la verdad. Nosotros podemos vivir solo para la gloria de Dios si hacemos todo con la guía del Espíritu Santo, tal como el apóstol Pablo dijo: si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Para ser capaces de hacer esto, tenemos que desechar la maldad de nuestro corazón. Además de ello, si cultivamos el amor verdadero en nuestro corazón, la sabiduría de la bondad vendrá sobre nosotros para que podamos discernir la voluntad de Dios en cada situación. Como mencioné anteriormente, todas las cosas marcharán bien con nosotros y disfrutaremos de salud, por lo que podemos ser fieles a Dios en mayor medida. Además, seremos amados por nuestro prójimo y los miembros de nuestra familia. Cuando los recién casados llegan a recibir mi oración de bendición, yo siempre oro para que ellos busquen el beneficio del otro primero. Si comienzan a buscar su propio beneficio, no podrán tener paz en la familia. Podemos buscar el beneficio de los que amamos o el de aquellos que pueden ser de ventaja para nosotros. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellos que nos hacen pasar un mal rato en cada asunto y siempre van en busca de sus propios beneficios? ¿Y qué pasa con aquellos que infligen daño o nos hacen sufrir daños, o los que no pueden proporcionarnos ningún beneficio? ¿Cómo actuamos hacia los que actúan con falsedad y hablan malas palabras todo el tiempo? En estos casos, si simplemente los evitamos o si no estamos dispuestos a sacrificarnos por ellos, significa que aún buscamos nuestros propios beneficios. Debemos ser capaces de sacrificarnos y dar paso incluso a aquellas personas que tienen ideas diferentes a las nuestras. Solo así podremos ser considerados como personas que dan amor espiritual. 8. El amor no se irrita. El amor hace que el corazón de las personas sea positivo. Por otra parte, la ira hace que el corazón de una persona sea negativo. La ira lastima el corazón y hace que se endurezca. Por lo tanto, si usted se enoja, no podrá habitar en el amor de Dios. Las principales trampas que el diablo enemigo y Satanás establecieron antes que los hijos de Dios son el odio y la ira. Ser provocados no es simplemente estar enojados, gritar, maldecir y ponerse violento. Si su cara se distorsiona, cambia de color, y si su forma de hablar se vuelve abrupta, todo es parte de un acto de provocación. A pesar de que la magnitud es diferente en cada caso, aún está la expresión externa del odio y los malos sentimientos en el corazón. Sin embargo, al ver la apariencia no debemos juzgar o condenar a otros pensando que están enojados. No es fácil para nadie entender exactamente el corazón de otra persona. En cierta ocasión Jesús sacó a todos los que se encontraban vendiendo cosas en el templo. Los comerciantes colocaron mesas e intercambiaban dinero o vendían ganado a la gente que iba al templo de Jerusalén para celebrar la Pascua. Jesús era tan amable, él no reñía ni gritaba, y nadie oía su voz en las calles. No obstante, al ver esta escena, su actitud fue muy diferente a lo usual. Hizo un látigo de cuerda y sacó a las ovejas, las vacas y otros animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y vendedores de palomas. Cuando los demás alrededor de él lo vieron, quizás pensaron que estaba muy enojado, pero en ese momento no estaba enojado debido a los malos sentimientos como la ira, simplemente sentía indignación justa. Mediante la indignación justa, dejó que nos demos cuenta de que la injusticia de profanar el templo de Dios no puede ser tolerada. Este tipo de indignación justa es el resultado del amor por Dios que perfecciona el amor con su justicia. Diferencia entre indignación justa y la ira. Como leemos en Marcos 3, en el día del Señor, Jesús sanó a un hombre en la sinagoga quien tenía una mano seca. La gente le observaba para ver si lo sanaría en el día de reposo, para poder acusarle de quebrantar este día. En ese momento, Jesús conocía el corazón de las personas y preguntó: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien,
o hacer mal, salvar la vida, o quitarla. Marcos 3, 4. La intención de ellos había sido revelada, y ya no tenían más palabras para decir. La ira de Jesús fue hacia la dureza de sus corazones. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Marcos 3, 5. En ese momento, las personas malvadas intentaron condenar y matar a Jesús, quien solo estaba haciendo buenas obras. Por lo tanto, en algunas ocasiones Jesús utilizaba expresiones fuertes hacia ellos. Era para que se den cuenta de ello y se alejen del camino de la destrucción. De igual manera, la indignación justa de Jesús provenía de su amor. Esta indignación en ciertas ocasiones despertó a las personas y las guió hacia la vida. Es de esta manera que el ser provocado y tener indignación justa son cosas completamente diferentes. Solo cuando alguien se ha santificado y no posee pecado en absoluto, sus reproches y reprensión dan vida a las almas. Sin embargo, sin la santificación del corazón uno no puede producir este tipo de fruto. Hay varias razones por las que la gente se enoja. Primeramente, es porque las ideas y lo que desean difiere entre sí. Todo el mundo tiene diferentes trasfondos familiares y educación, por lo que sus corazones y pensamientos y las normas de juicio son diferentes unas de otras. Sin embargo, tratan de hacer que los demás se ajusten a sus propias ideas, y en ese proceso se llega a tener malos sentimientos. Supongamos que al marido le gusta la comida más salada mientras que a la mujer no. La esposa puede decir: «Mucha sal no es bueno para tu salud, deberías consumir menos sal». Ella le da este consejo para la salud de su marido, pero si él no quiere, entonces ella no debería seguir insistiendo en ello. Deben encontrar una manera de que ambos puedan rendirse ante el otro. Pueden crear una familia feliz cuando juntos lo intentan. En segundo lugar, una persona puede enojarse cuando los demás no lo escuchan. Si la persona es más anciana o se encuentra en una posición más alta, quiere que los demás le obedezcan. Por supuesto, es correcto respetar a las personas mayores y obedecer a los que se encuentran en posiciones de liderazgo en su jerarquía, pero no es correcto que estas personas obliguen a los que se encuentran en posiciones menores. Existen casos en los que las personas que están en posiciones más altas no escuchan a los subordinados en lo absoluto, sino que solo quieren que sigan sus palabras incondicionalmente. En otros casos las personas se enfadan cuando han enfrentado alguna pérdida o son tratados injustamente. Además, un individuo podría enojarse cuando la gente le molesta sin causa, o cuando las cosas no se hacen como él pidió o dio instrucción, o cuando la gente lo maldice o insulta. Antes de que se enojen, las personas ya tienen primero un sentimiento malévolo en su corazón. Las palabras o acciones de otros estimulan tales sentimientos de los demás. Eventualmente los sentimientos agitados salen a manera de ira. Por lo general, tener este sentimiento malévolo es el primer paso para enojarse, y así no podemos morar en el amor de Dios. Nuestro crecimiento espiritual se ve seriamente obstaculizado si nos enojamos. No podemos cambiar nuestras vidas con la verdad mientras tengamos malos sentimientos. Debemos dejar de ser provocados y desechar nuestra propia ira. En 1 Corintios 3, 16 leemos: ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Démonos cuenta de que el Espíritu Santo está tomando nuestro corazón como el templo, y que Dios siempre nos está observando para que no seamos provocados solo porque hay cosas que no están de acuerdo con nuestras propias ideas. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el caso de Eliseo, él recibió una doble porción de su maestro, el espíritu de Elías, y pudo realizar más obras del poder de Dios. Le dio a una mujer estéril la bendición de la concepción, revivió a un muerto, sanó a los leprosos y derrotó a un ejército enemigo. Cambió el agua no apta para el consumo humano en agua bebible al colocar sal en el agua. Sin embargo, murió de una enfermedad, que fue algo muy raro para un gran profeta de Dios. ¿Cuál podría haber sido la razón? Esto ocurrió cuando estaba yendo a Betel. Un grupo de jóvenes muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él porque no tenía mucho pelo y su aspecto no era favorable. Calvo, sube. Calvo, sube.
Segunda de Reyes 2:23. No solo unos pocos, sino que muchos jóvenes lo seguían y se burlaban de él, por lo que se sentía avergonzado. Les aconsejó y les reprendió, pero no quisieron escucharlo. Estaban muy obsesionados en hacerle pasar un mal rato al profeta, y esto era algo insoportable para Eliseo. Betel fue como la cuna de la idolatría en el norte de Israel después de la división de la nación. Los muchachos en esa área deben haber tenido sus corazones endurecidos por el ambiente de adoración a ídolos. Es posible que hayan bloqueado la carretera, escupieran a Eliseo e incluso que le arrojaran piedras. Finalmente, Eliseo maldijo a estos jóvenes. 2 osas salieron del bosque y mataron a 42 de ellos. Por supuesto, ellos mismos lo trajeron sobre sus vidas por burlarse del hombre de Dios más allá del límite, pero esto demostró que Eliseo tenía malos sentimientos. No es irrelevante el hecho de que muriera de una enfermedad. Podemos ver que no es correcto que los hijos de Dios sean provocados. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, Santiago 1:20. No irritarse. ¿Qué debemos hacer para no enojarnos? ¿Debemos acaso presionarlo con el dominio propio? A medida que presionamos un resorte más fuerte, se ejerce mucha fuerza para rebotar y saltar el momento que quitamos nuestras manos. Lo mismo sucede cuando nos enojamos. Si simplemente lo contenemos, es posible que evitemos el conflicto por un momento, pero eventualmente, tarde o temprano, explotará. Por consiguiente, para no irritarnos, debemos despojarnos de los sentimientos de ira. No debemos simplemente contenerlos, sino cambiar nuestra ira en bondad y amor para que no tengamos que contener nada. Claro está que no podemos desechar todos los malos sentimientos de la noche a la mañana y reemplazarlos con bondad y amor, pero debemos seguir intentando constantemente, día tras día. Al principio, en una situación de provocación, debemos dejarla en las manos de Dios y ser pacientes. Se dice que en el estudio de Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, estaba escrito: cuando estás enojado, cuenta hasta 10 antes de hablar, y si estás muy enojado, cuenta hasta 100. Hay un refrán coreano que dice: tener paciencia 3 veces evitará un homicidio. Cuando estamos enojados debemos retroceder y pensar acerca de qué tipos de beneficios tendremos si nos enojamos. Entonces no haremos nada que podamos lamentar o algo de lo cual avergonzarnos. Mientras intentamos ser pacientes mediante la oración y la ayuda del Espíritu Santo, podremos desechar los malos sentimientos y la ira. Si anteriormente nos enojábamos 10 veces, el número irá disminuyendo a 9, 8 y así sucesivamente. Luego mantendremos la paz incluso en situaciones provocadas. Entonces estaremos muy felices. Proverbios 12:16 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente, y en Proverbios 19:11 leemos: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Entre la ira y el peligro, solo media una, y quizás nos demos cuenta de cuán peligroso es que tengamos ira. El ganador final será el que se mantenga firme. Algunas personas practican el dominio propio cuando están en la iglesia, incluso en situaciones que les pueden producir ira, pero fácilmente se enojan en sus hogares, escuelas o lugares de trabajo. Dios no solo existe en la iglesia. Dios conoce nuestra entrada y nuestra salida y cada palabra que decimos y cada pensamiento que tenemos. Él nos ve en todas partes y el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Por consiguiente, debemos vivir como si estuviéramos enfrente de Dios en todo tiempo. Cierta pareja de casados estaba teniendo una discusión, y el marido enojado le gritó a su esposa que cerrara la boca. Ella estaba tan sorprendida que no volvió a abrir la boca para hablar hasta el día que ella murió. Tanto el marido que expresó su berrinche como su esposa, ambos sufrieron en gran manera. El ser provocado puede hacer que muchas personas sufran, y debemos tratar de deshacernos de todo tipo de malos sentimientos. 9. El amor no toma en cuenta el mal recibido. Al llevar a cabo mi ministerio, me he encontrado con una amplia variedad de personas. Algunas sienten las emociones del amor de Dios solo al pensar en Él y comienzan a derramar lágrimas, mientras que otros tienen problemas en su corazón,
porque no sienten profundamente el amor de Dios en su corazón a pesar de que creen en Él y lo aman. El grado en que nosotros sintamos el amor de Dios depende de la medida en la que echamos fuera el pecado y la maldad. En la medida en que vivamos por la palabra de Dios y desechemos la maldad de nuestros corazones, podremos sentir profundamente su amor en nuestro corazón sin que nuestro crecimiento en la fe tenga que ser interrumpido. A veces podríamos encontrar dificultades en nuestra marcha de la fe, pero en esos momentos tenemos que recordar el amor de Dios que todo el tiempo nos está esperando. Mientras recordemos su amor, no tendremos en cuenta el mal que tengamos que sufrir. Tomar en cuenta el mal recibido. En el libro Sanando las adicciones ocultas de la vida del Dr. Archibald D. Hart, ex decano de la Facultad de Psicología en el Seminario Teológico Fuller, dice que 1 de cada 4 jóvenes de América se encuentran en depresión grave, y que la depresión, las drogas, el sexo, la internet, las bebidas alcohólicas y el cigarrillo, están arruinando la vida de los jóvenes. Cuando los adictos dejan de usar sustancias que alteran el pensamiento, sentimiento y conducta, se pueden quedar con poca o ninguna capacidad de afrontar problemas. El adicto puede recurrir a otras conductas adictivas que pueden manipular la química del cerebro para escapar. Este comportamiento adictivo puede incluir sexo, amor y las relaciones. No pueden obtener verdadera satisfacción de ninguna cosa, y tampoco pueden sentir la gracia y la alegría que proviene de la relación con Dios, por lo tanto, se encuentran en grave enfermedad, según el Dr. Hart. La adicción es un intento de conseguir satisfacción proveniente de otras cosas en vez de la gracia y la alegría dada por Dios, y es el resultado de ignorar a Dios. Un adicto pensaría básicamente todo el tiempo en un mal recibido. Ahora, ¿qué es un mal recibido? Hace referencia a todas las cosas malas que no están en acuerdo con la voluntad de Dios. Pensando en el mal, este puede ser generalmente categorizado en 3 tipos. El primero es la idea de querer que les vaya mal a los demás. Por ejemplo, digamos que tuvo una pelea con alguien. Entonces tiene tanto odio que piensa, me gustaría que se tropiece y se caiga. Además, digamos que no ha tenido una buena relación con su vecino, y algo le acaba de suceder. Entonces piensa, qué bueno, sabía que eso le iba a pasar. En el caso de los estudiantes, uno de ellos quizás desee que a su compañero le vaya mal en un examen. Si usted posee amor espiritual en su corazón, jamás tendrá ese tipo de pensamientos. Nadie desea que la persona a quien se ama se enferme, o se encuentre involucrado en un accidente. Usted deseará que su amada esposa o esposo estén siempre sanos y libres de cualquier accidente. Sin embargo, debido a que no tenemos amor en nuestros corazones, queremos que algo salga mal con los demás, y nos alegramos con la infelicidad de los demás. Además, si no tenemos amor, desearemos conocer las iniquidades o puntos débiles de las demás personas para difundirlos. Supongamos que usted está en una reunión, y alguien allí estaba hablando mal acerca de otra persona. Si usted se interesa en ese tipo de conversaciones, entonces debe examinar su corazón. Si alguien estuviera calumniando a sus padres, ¿le gustaría seguir escuchando a esa persona? Claro que no. Seguramente le diría que se detenga inmediatamente. Por supuesto, existen momentos y casos donde tiene que conocer la situación de los demás porque quiere ayudarles. No obstante, si ese no es el caso y usted sigue interesado en escuchar cosas malas de otras personas, es porque tiene el deseo de calumniar y murmurar de los demás. Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga, aparta al amigo. Aquellos que son buenos y tienen amor en sus corazones, intentan cubrir las faltas de los demás. Así también, si tenemos amor espiritual, no seremos celosos ni tendremos envidia cuando los demás disfrutan de riquezas, sino que simplemente anhelaremos que disfruten y que sean amados por los demás. El Señor Jesús nos dice que amemos aún a nuestros enemigos. En Romanos 12:14 leemos, bendecid a los que os persiguen, bendecid, y no maldigáis. El segundo aspecto de los malos pensamientos es el de juzgar y condenar a los demás. Por ejemplo, supongamos que ve a un creyente ir a cierto lugar donde los creyentes no deberían ir. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos tendrá? Puede ser que tenga opiniones negativas de esa persona al punto de sentir maldad,
y pensar, ¿cómo puede estar haciendo eso? O si tenemos algo de bondad, quizás pensemos, porque él fue a ese lugar, pero entonces, cambiamos los pensamientos y creemos que debe tener una razón para hacerlo. Si usted tiene amor espiritual en su corazón, en primer lugar, no tendrá ningún tipo de pensamiento negativo. Incluso si escucha algo que no es bueno, no juzga ni condena a esa persona a menos que vuelva a comprobar los hechos. En la mayoría de casos, cuando los padres escuchan cosas malas acerca de sus hijos, ¿cómo reaccionan? No aceptan fácilmente, sino que insisten en que sus hijos no harían tales cosas, y además piensan que la persona que está diciendo esas cosas es mala. De la misma manera, si usted realmente ama a alguien, intentará pensar de esa persona de la mejor manera posible. No obstante, en la actualidad encontramos a quienes piensan mal del resto y hablan cosas malas de los demás con mucha facilidad. Esto no solo se da en relaciones personales, sino que también se critica a aquellos que están en posiciones públicas. Ellos ni siquiera intentan ver el cuadro completo de lo que realmente ocurrió, y sin embargo propagan rumores sin fundamentos. Debido a las respuestas agresivas en Internet, algunos incluso se suicidan. Ellos simplemente condenan a los demás con sus propias normas, y no con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Santiago 4:12 nos advierte: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Solo Dios puede juzgar a alguien. Es decir, Dios nos habla acerca de que es malo juzgar a nuestro prójimo. Supongamos que alguien hace algo realmente malo. En esta situación, para una persona que posee amor espiritual, no importa si dicha persona está en lo correcto o está equivocada, simplemente pensará en lo que es realmente de beneficio para ella. Simplemente quieren que el alma de esa persona y ellos mismos sean amados por Dios. Por otra parte, el amor perfecto no solo cubre la transgresión, sino también ayuda a la otra persona para que sea capaz de arrepentirse. Además, debemos estar dispuestos a enseñar la verdad y tocar el corazón de esa persona para que pueda dirigirse por el buen camino y cambiar. Si tenemos amor espiritual perfecto, no tendremos que esforzarnos por mirar con bondad, sino que naturalmente amaremos a la gente que comete muchas transgresiones. Solo vamos a querer confiar y ayudar a dichas personas. Si nosotros no tenemos pensamientos de condenación o juicio hacia los demás, nos alegraremos al conocer a cualquier persona. El tercer aspecto son todos los malos pensamientos que no están en acuerdo con la voluntad de Dios. Tener un pensamiento malvado no solo es poseer malos pensamientos acerca de las demás personas, sino tener cualquier tipo de pensamientos que no están en acuerdo con la voluntad de Dios. En el mundo se dice que las personas que viven en altos estándares morales y de acuerdo a la conciencia son personas bondadosas. No obstante, ni la moralidad ni la conciencia pueden ser las normas absolutas de la bondad. Ambas tienen muchas cosas que van en contra o están completamente opuestas a la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede ser la norma absoluta de bondad. Aquellos que aceptan al Señor confiesan que son pecadores. Las personas pueden enorgullecerse de sí mismas por el hecho de que están llevando buenas vidas morales, pero aún siguen teniendo maldad y son pecadoras de acuerdo a la palabra de Dios. Esto se debe a que todo lo que no está en acuerdo con la palabra de Dios es malo y pecaminoso, y la palabra de Dios es el único modelo absoluto de bondad. Primera de Juan 3:4. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pecado y la maldad? En un sentido amplio, el pecado y la maldad son dos falsedades que están en contra de la verdad que es la palabra de Dios. Ambos son parte de las tinieblas, que está en oposición a Dios, quien es la luz. Sin embargo, si entramos en mayores detalles, son bastante diferentes el uno del otro. Si comparamos estos con un árbol, la maldad es como la raíz que se encuentra en la tierra y no es visible, y el pecado es como las ramas, las hojas y los frutos del árbol. Sin raíces, un árbol no puede tener ramas, hojas o frutos. De igual manera, el pecado se realiza debido a la maldad. La maldad es la naturaleza que está en el corazón de alguien, es la naturaleza que está en contra de la bondad, el amor y la verdad de Dios. Cuando esta maldad se manifiesta de manera concreta, se la conoce como pecado. En Lucas 6:45 leemos:
El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Supongamos que una persona está diciendo algo que lastima a alguien a quien odia. Es aquí cuando la maldad en su corazón se manifiesta como enemistades, y a palabras maliciosas, que son pecados específicos. Un pecado se realiza y se especifica según la norma llamada la palabra de Dios, que es el mandamiento. Sin ley nadie puede condenar a otro ya que no existe la norma en el discernimiento o juicio de la misma. De igual manera, el pecado es revelado ya que está en contra de la norma de la palabra de Dios. El pecado puede estar categorizado dentro de las cosas de la carne y las obras de la carne. Las cosas de la carne son pecados cometidos con el corazón y pensamientos tales como las enemistades, la envidia, los celos, una mente adúltera, mientras que las obras de la carne son los pecados cometidos con las acciones como las peleas, los berrinches o el asesinato. Es de alguna manera similar con los pecados o los crímenes de este mundo que están clasificados en diferentes pecados. Por ejemplo, dependiendo de contra quién se comete un delito, se puede estar en contra de una nación, un pueblo, o de un individuo. Sin embargo, aunque alguien tenga maldad en su corazón, no es definitivo que cometerá pecados. Si escucha la palabra de Dios y tiene dominio propio, puede evitar cometer pecados aunque tenga algo de maldad en su corazón. En esta etapa, puede sentirse satisfecho solo al pensar que ya ha logrado la santificación por el hecho de no cometer pecados evidentes. Sin embargo, para poder llegar a estar completamente santificados debemos despojarnos de la maldad que se encuentra en nuestra naturaleza, que está en lo profundo de nuestro corazón. En nuestra propia naturaleza se encuentra la maldad heredada de nuestros padres. Esta no se revela en situaciones comunes, sino que saldrá a la luz en situaciones extremas. Un refrán coreano dice lo siguiente: cualquier persona saltará la valla de un vecino si no ha comido nada durante 3 días. Es igual que decir, la necesidad no reconoce ley. Hasta que seamos completamente santificados, la maldad que ha permanecido escondida puede ser revelada en situaciones extremas. Aunque sea muy pequeño, el excremento de mosca sigue siendo excremento. De la misma manera, aunque no son pecados, todas las cosas que no son perfectas ante los ojos de Dios que es perfecto, son formas perfectas del mal. Es por esta razón que Primera de Tesalonicenses 5, 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Dios es amor. Básicamente los mandamientos de Dios pueden ser condensados en el amor. Es decir, no amar es algo malo e injusto. Por consiguiente, para comprobar si estamos tomando en cuenta los agravios sufridos, podemos pensar en la cantidad de amor que tenemos en nosotros. En la medida que amemos a Dios y a las demás almas, no tomaremos en cuenta el mal recibido. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, Primera de Juan 3, 23. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, Romanos 13, 10. No tomar en cuenta el mal recibido. No tomar en cuenta el mal recibido. Aún más, no debemos siquiera ver o escuchar cosas malas. Incluso si nos toca ver o escuchar algo falso, no hay que tratar de recordar o pensar en ello de nuevo. Debemos tratar de no recordarlo. Por supuesto, algunas veces quizás no podamos controlar nuestros propios pensamientos. Un pensamiento en particular puede surgir con más fuerza a medida que tratamos de no pensar en él, pero mientras sigamos intentando no tener malos pensamientos mediante la oración, el Espíritu Santo nos ayudará. Jamás debemos ver, escuchar o pensar en cosas malas de manera intencional. También debemos desechar incluso los pensamientos que vienen por instantes a nuestra mente de vez en cuando. Tampoco debemos participar en ninguna obra de maldad. En 2 de Juan 1, 10 a 11 dice, si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Es que Dios nos está aconsejando para evitar el mal, y no aceptarlo. Las personas heredan la naturaleza pecaminosa de sus padres. Mientras vivimos en este mundo, llegamos a estar en contacto con muchas falsedades. Basándose en esta naturaleza pecaminosa y las falsedades,
una persona forma criterios de su ser. La vida cristiana es para desechar la naturaleza pecaminosa y las falsedades desde el momento que aceptamos al Señor. Para desechar esta naturaleza pecaminosa y las falsedades, necesitamos una buena dosis de paciencia y esfuerzo. Debido a que estamos viviendo en este mundo, estamos más familiarizados con la falsedad que con la verdad. Es relativamente más fácil aceptar la mentira y ponerla dentro de nosotros que echarla fuera de nuestras vidas. Por ejemplo, es fácil ensuciar un vestido blanco con tinta negra, pero es muy difícil remover esa mancha y hacer que el vestido sea nuevamente blanco. Además, aunque parezca un acto de maldad insignificante, puede desarrollarse y tornarse en un gran acto de maldad en tan solo un instante. Tal como se menciona en Gálatas 5:9 que dice, un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de maldad puede propagarse a muchas personas rápidamente. Por consiguiente, tenemos que tener cuidado incluso de un poco de maldad. Para ser capaces de no pensar en lo malo, tenemos que odiarlo sin tener un segundo pensamiento al respecto. Dios nos manda, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Salmos 97:10, y nos enseña que, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Si usted ama a alguien apasionadamente, le gustará lo que a esa persona le gusta, y no le gustará lo que esa persona no le gusta, y no tendrá que tener una razón para ello. Cuando los hijos de Dios quienes han recibido el Espíritu Santo cometen pecados, el Espíritu Santo dentro de ellos gime. Por lo tanto, en sus corazones tienen un sentido de aflicción. Entonces se dan cuenta que Dios aborrece aquellas cosas que hicieron e intentan no cometer pecados nuevamente. Es importante intentar incluso desechar pequeñas formas de maldad, y no aceptar ninguna maldad. Suplir la palabra de Dios y la oración. La maldad es algo totalmente inútil. Proverbios 22:8 dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Es posible que la enfermedad venga sobre nosotros o nuestros hijos, o que enfrentemos accidentes. Quizás vivamos en el dolor debido a la pobreza y los problemas familiares. Después de todo, estos problemas provienen de la maldad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, Gálatas 6:7. Por supuesto, posiblemente los problemas no aparezcan inmediatamente ante sus ojos. En este caso, cuando la maldad se acumula hasta cierto punto, es posible que luego cause problemas que afecten a nuestros hijos. Debido a que las personas mundanas no comprenden este tipo de regla, hacen muchas cosas malas en diferentes maneras. Por ejemplo, consideran que es normal vengarse contra los que les hicieron daño. Proverbios 20:22 dice, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová, y él te salvará. Dios controla la vida, la muerte, la fortuna y la desgracia de la humanidad conforme a su justicia. Por consiguiente, si hacemos el bien de acuerdo a la palabra de Dios, sin duda cosecharemos frutos de bondad. Es tal como se nos promete en Éxodo 20:6, que dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Para mantenernos alejados del mal, debemos aborrecer la maldad, y sobre todo, ampliamente debemos abastecernos de dos cosas en todo tiempo. Estas son, la palabra de Dios y la oración. Cuando meditamos en la palabra de Dios día y noche, podemos apartar los malos pensamientos y tener pensamientos buenos y espirituales. Podemos entender qué tipo de acto es un acto de amor verdadero. Además, cuando oramos, meditamos en la palabra de una manera más profunda, para así darnos cuenta de la maldad en nuestras palabras y obras. Cuando oramos fervientemente con la ayuda del Espíritu Santo, podemos gobernar y desechar la maldad de nuestros corazones. Debemos rápidamente desechar la maldad con la palabra de Dios y la oración para que podamos vivir una vida llena de felicidad.